Un día estás caminando por la playa cuando ves algo a lo lejos. ¿Qué? ¿Acaso es una persona de plástico? No lo puedes creer. Es un hombre de Lego gigante. Varios hombres de Lego de 2,5 metros aparecieron en diversas playas, uno en 2007 en Holanda y otro en 2008 en Inglaterra. Más tarde, en 2011, aparecieron otros más en Florida y California. ¿Acaso hay una colonia de personas de Lego gigantes escondida en algún lugar de la Tierra? Pues no, así que mejor suspende ese viaje a la gigantesca Tierra de Lego. Lo que ves fue obra de un artista callejero holandés. No había ninguna razón real para hacerlo, solo quería llevar algo de bondad a la vida cotidiana. Hay 1,16 millones de kilómetros de costa en todo el mundo y se calcula que el 31% contiene playas. Si tenemos en cuenta el tamaño del océano, podemos esperar que aparezca algo extraño de vez en cuando, y algunas de esas cosas podrían ser de gran valor. Además de una bañera o una piscina, no hay muchos lugares en los que uno esperaría hallar un patito de hule, pero se han encontrado muchos en varias playas de todo el mundo, y todos están relacionados con un único incidente. En 1992, un contenedor se desprendió de su barco en un viaje desde el sudeste asiático hasta los Estados Unidos. 29,000 patitos de hule lograron escapar de su jaula de hierro y dieron inicio a su propio viaje, siguiendo distintas corrientes oceánicas. Los primeros se encontraron en Alaska un año después. Habían viajado unos increíbles 3,000 kilómetros desde su punto de partida. Un científico aprovechó esta oportunidad para trazar un mapa de los viajes de estos patos. Fue una rara oportunidad para reunir datos interesantes sobre el funcionamiento de las corrientes. Su investigación descubrió que algunos patos también viajaron a Japón a través del estrecho de Bering. Algunos se desplazaron con el hielo a través del Polo Norte y otros incluso pasaron por el Ártico, donde se hundió el Titanic. Muchos de ellos no fueron encontrados y sus viajes se hicieron aún más largos. Probablemente navegarán por los mares durante otros 15 años. El último pasó por Groenlandia y finalmente llegó a Inglaterra en 2007. Algunos incluso se congelaron en capas de hielo del Polo Norte. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de 1 millón de años los humanos estudien a estos patos y conozcan los interesantes detalles de los baños de nuestra época. En 2018, una pareja paseaba por la playa y disfrutaba de un día de la costa occidental de Australia cuando encontraron una vieja botella. Les pareció muy bonita, así que la guardaron como un adorno para su estantería. Más tarde se dieron cuenta de que había algo en su interior. Sacaron lo que parecía ser algo enrollado y seco, y se sorprendieron al ver que se trataba de un mensaje. Tras haber buscado asesoramiento profesional sobre su procedencia, descubrieron que era un mensaje de un barco alemán creado el 12 de junio de 1886. Se trata de récord al mensaje más antiguo en una botella. La nota tiene que ver con un experimento alemán. Miles de ellas fueron arrojadas por la borda. La nota pedía que quien encontrara una botella se pusiera en contacto con ellos. Me pregunto si 132 años no será demasiado tarde. En 2012, un niño de 8 años tropezó con una roca interesante y al llevársela a sus padres, se enteraron de que era ámbar gris. Es probable que no hayas oído hablar de él, y en cualquier caso, una vez descubierto, se lo llamó tesoro del mar y oro flotante. El ser humano lo utiliza desde hace unos 1000 años para fabricar perfumes. Este raro elemento permite que el perfume tenga un olor agradable y duradero. Durante mucho tiempo, su origen fue un misterio sin respuesta. Hoy en día sabemos que proviene del interior de los cachalotes y que se trata de las sobras de la comida que escupen. Más allá de su repugnante origen, uno de estos bloques podría alcanzar el enorme valor de $65,000. No es una mala mesada.
A todos nos gustan las burbujas en nuestros baños, pero una playa de Queensland, Australia, es testigo cada año de una enorme cantidad de espuma en sus playas. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Acaso es una playa jabonosa? El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, proteínas y algas con algunos detergentes y otros materiales, y cuando esta agua se agita, burbujea. Si tomaras una botella de agua de mar y la agitaras con fuerza, obtendrías burbujas con solo esa pequeña cantidad. Por eso, cuando las tormentas tropicales azotan el mar en ciertas playas, se produce el mismo efecto, pero a una escala mucho mayor. Islandia es un país con una gran belleza. Sus playas poseen una extraña arena negra debido a la constante actividad volcánica. Pero esto no es lo único que la vuelve asombrosa. Al sureste de la isla, los icebergs también llegan a la costa. Estos trozos de hielo se desprenden de uno de los mayores glaciares de Europa, del cual fueron parte durante miles de años. Más tarde inician su viaje hacia el sur y hacen que las playas de Islandia sean aún más hermosas. En 2016, en Siberia, por encima del Círculo Polar Ártico, se encontraron miles de bolas de hielo en la playa. Los lugareños nunca habían visto algo así antes. Los tamaños variaban desde pelotas de tenis hasta pelotas de voleibol. Fue como si alguien hubiera celebrado una enorme competencia de bolas de nieve y luego todo el mundo se hubiera marchado. Una competencia de bolas de nieve en el Círculo Polar Ártico. Suena increíble. Este fenómeno natural se debe al agua-nieve, que se forma a partir de los efectos del viento y el agua y se acumula gradualmente a rodar en los bajíos. Lo mismo puede ocurrir en los lagos interiores, cosa que sucedió en el lago Michigan en 2013. La madera a la deriva no es algo inusual en la playa, pero los troncos a la deriva en algunas partes de Washington son una historia diferente. El cedro americano es un visitante típico de las costas. Se origina al norte de la frontera canadiense y flota gradualmente hacia el sur. Puede alcanzar los 60 metros de largo. El kraken ha sido parte de la mitología durante siglos. Asustaba a los marineros, pero ¿podrías imaginarlo en una playa cercana? Un ejemplar fue encontrado en Nueva Zelanda. Un calamar gigante fue descubierto por unos buceadores locales que planeaban salir a nadar, hasta que se tropezaron con esta bestia. Si bien medía 4 metros, solo era un calamar joven. Los adultos pueden alcanzar hasta 13 metros, y donde hay un calamar joven, probablemente hay otros más grandes al acecho. Una buena señal para no nadar en esa playa. En 2009, un barco partió de Taiwán y desapareció sin dejar rastro. El enorme buque no pudo ser localizado y los intentos de comunicación con la tripulación tampoco dieron frutos. 9 años después, reapareció misteriosamente en una playa. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda.
El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de OPARTS, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres.
Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos la respuesta. El descubrimiento accidental más emocionante que he hecho en mi vida fue un billete de $10 en mi antigua chaqueta de invierno. Sin embargo, algunas personas son más afortunadas, ya que descubren ciudades subterráneas de hace siglos o realizan inventos que las convierten en millonarias. El velcro se inventó después de un paseo rutinario por el bosque. Los copos de maíz se inspiraron en un diente astillado y la masa salvó por casualidad a un imperio empresarial de la caída. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams encontró algo que parecía un enchufe eléctrico saliendo del suelo. Comenzó a cavar y notó que estaba incrustado en una pequeña roca. Lo encontró en una zona rural de América del Norte, lejos de la civilización, de complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas. Este dispositivo electrónico incrustado en una sólida piedra de granito recibió el apodo de Enigmalito y un precio de $500,000. Algunos científicos están seguros de que es una gran farsa y no un recuerdo dejado por visitantes extraterrestres, como afirma Williams. Sin embargo, quien descubrió la roca quería demostrar que era una auténtica pieza de tecnología antigua, algo así como un conector eléctrico. Si no es una farsa, entonces este pequeño hallazgo podría ser una prueba de que los humanos u otra civilización del pasado eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Deben haber inventado una forma de transmitir electricidad mucho antes que los humanos en el siglo XIX. Los científicos tuvieron la oportunidad de examinar el hallazgo y determinar qué era realmente sin romper la roca, pero no hubo interesados. Williams consultó con un ingeniero y un geólogo, y ambos confirmaron que no había rastros de pegamento en el componente electrónico. Tampoco fue soldado, por lo que debe ser tan antiguo como la roca, que tiene alrededor de 100,000 años según el análisis geológico. El Dr. John Kellogg tenía una filosofía de vida biológica con ejercicio regular, masajes, abundante agua, sin malos hábitos ni cafeína y sin carne. A finales del siglo XIX se hizo cargo de un instituto de salud en Michigan. Una vez preparó una mezcla de harina, avena y harina de maíz. Pensaba que al hornear granos enteros a altas temperaturas serían más fáciles de digerir y en general más saludables.
Horneó la mezcla 2 veces y primero hizo galletas, pero un paciente se rompió un diente con esa versión. Luego, decidió romperlo en pequeños pedazos. Es difícil precisar exactamente cómo surgieron los copos de maíz de Kellogg, ya que circulan muchas versiones de la historia. La esposa de Kellogg, Ella, y su hermano Will afirman que jugaron un papel en la creación de los copos, junto con otros miembros de la familia y el personal del sanatorio. Según la historia de la empresa, todo sucedió una noche en 1898, cuando se dejó una masa de cereal a base de trigo fuera demasiado tiempo y se fermentó. Cuando se estiró, la masa ligeramente mohosa se convirtió en estos copos grandes y finos que se volvían crujientes y deliciosos en el horno. Durante los siguientes años, Will Kellogg siguió ajustando la receta y se dio cuenta de que el maíz producía copos aún más crujientes y sabrosos que el trigo. Su marca, Kellogg's Corn Flakes, se ha convertido en una empresa de miles de millones de dólares. El ingeniero suizo Georges de Mestral una vez salió a caminar con su perro y regresó con una idea que más tarde llegaría al espacio. Cuando volvieron del bosque, de Mestral notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de pequeñas espinas de la planta de cardo. Examinó las espinas bajo el microscopio y notó que tenían forma de pequeños ganchos que se adherían a los bucles en la ropa y el pelo de los animales. Decidió recrear esa tecnología natural para diseñar un cierre extra fuerte con muchos usos prácticos. Estuvo probando diferentes materiales para su invención durante varios años y finalmente se decidió por el nylon. También necesitaba diseñar un tipo especial de telar que pudiera tejer las fibras a la talla, forma y densidad adecuadas. A de Mestral le llevó un total de 14 años presentar al mundo el velcro, que significa terciopelo y gancho en francés. De Mestral esperaba que su invención reemplazara el cierre en la ropa, pero el mundo de la moda consideró que el velcro se veía barato y poco atractivo. Sin embargo, a la NASA no le pareció así y utilizó el velcro para los trajes espaciales y los cascos de los astronautas en la década de los 60. Ahora, el velcro se usa en todas partes, desde calzado hasta juguetes y cojines de asientos de avión. Antes de mediados del siglo XX, la mayoría de los hogares se calentaban con carbón, lo cual dejaba hollín por toda la casa, que era especialmente visible en los empapelados. Coutole Products era la empresa más grande que vendía limpiador de empapelado. Pero en los años 50, cada vez más personas cambiaron a gas, petróleo y electricidad, y el problema de la acumulación de hollín se resolvió en su mayoría. El dueño de Coutole Products estaba intentando salvar su negocio. Mientras tanto, su cuñada leyó que el limpiador de papel tapiz podía usarse para hacer decoraciones navideñas. Ella trabajaba como maestra de preescolar y la plastilina era bastante difícil de manejar para sus estudiantes. Así que decidió probar este material para moldearlo en diferentes formas y funcionó muy bien. Ella les contó a sus familiares su descubrimiento y sugirió un nombre para él: Play-Doh. La compañía Coutole estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que fue una gran alternativa para un nuevo negocio. Pronto, Macy's y Marshall Field se interesaron en el nuevo juguete y comenzaron a venderlo. Originalmente, el Play-Doh solo venía en un color, el blanco, pero pronto se expandió a rojo, azul y amarillo. También se realizaron varios cambios a la receta original, pero la mezcla sigue siendo mayormente la misma que cuando se usaba para limpiar papel tapiz. Una leyenda urbana dice que si tomas toda la masa de Play-Doh que se ha hecho y la pasas por su set de juego de fábrica, obtendrás una serpiente que rodeará el planeta 300 veces. Un hombre de Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared de su sótano con un martillo. Descubrió un túnel detrás de esa pared que conducía a una antigua ciudad subterránea. El túnel llevaba a más túneles y luego a salas y cámaras. Resultó ser un complejo subterráneo completo con 18 pisos y sin un solo habitante, abandonado hacía mucho tiempo. Era la ciudad de Derinkuyu,
construida hace miles de años, un hogar para unas 20,000 personas. Quien quiera que la haya erigido tenía una gran habilidad, ya que es bastante fácil construir túneles con... Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico, ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar.
No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongo-rongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia Oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir. Fisher pensaba que el rongo-rongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver. En febrero de 1961, 3 aventureros amantes de las rocas buscaban geodas cerca de Olancha, California. Llevaron uno de sus hallazgos a casa y lo estudiaron porque lucía bastante extraño. Lograron cortar a través de la matriz y descubrieron algo inesperado en su interior. En lugar de las formaciones minerales habituales, había dentro un objeto cilíndrico que parecía porcelana. Alrededor de este eje había una funda hexagonal hecha de cobre y alguna sustancia no identificada. Los descubridores esperaban haber encontrado un ejemplo de alguna tecnología desconocida de hace 500,000 años. Podría ser la prueba de que existió una civilización antigua hiperavanzada como la Atlántida, o que el viaje en el tiempo era real. Quizás alguien vino desde el futuro y dejó caer el objeto por accidente. O tal vez algunos seres extraterrestres inteligentes lo trajeron al visitar la Tierra. Si cualquiera de estas teorías fuera cierta, significaría que los científicos tendrían que reescribir toda la historia humana. Pero no todos compartían el entusiasmo.
y los buscadores de la verdad y los círculos de arqueología alternativa intentaron resolver el misterio del llamado artefacto de Coso hasta finales de los 90 con teorías y debates. Luego, un grupo de escépticos tomó imágenes y radiografías del descubrimiento y se las mostró a unos coleccionistas de bujías. Ellos identificaron el artefacto como una bujía con componentes metálicos corroídos de la década de 1920 y no como una tecnología antigua. Casi 20 años después, uno de los descubridores del artefacto accedió a llevarlo para su inspección a la Universidad de Washington. Oficialmente confirmaron que era una bujía Champion de los años 20. Además, la matriz de piedra que contenía el artefacto no era una geoda, sino una concreción. Una concreción se forma debido a procesos naturales a lo largo de décadas o años, pero no milenios. El artefacto de Coso es un buen ejemplo de un objeto fuera de lugar, que es un concepto de la pseudoarqueología. Es algo que está en un lugar o tiempo donde no debería estar. Estos artefactos parecen demasiado avanzados para la época en la que se encuentran. También podrían significar que hubo actividad humana cuando se suponía que no había humanos. La batería de Bagdad es otro ejemplo de dichos artefactos. Fue encontrada en la década de los 30 por un arqueólogo alemán y consta de un jarrón de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que atraviesa el tapón del jarrón. Su parte superior, que estaba rota, probablemente fue sellada con asfalto. Su descubridor notó que tenía dos metales diferentes y posiblemente un electrolito, que son los componentes clave de una batería. No hay escrituras antiguas que respalden esta teoría, pero cuando los científicos realizaron pruebas y la llenaron con una solución iónica como vinagre o vino, mostraron que podía conducir electricidad. Si realmente fuera una batería de hace 2000 años, podría haberse utilizado en prácticas médicas antiguas o incluso podría haber sido incrustada en estatuas para hacer parecer que estaban zumbando e impresionar a las personas. Koenig, quien la encontró, creía que se utilizaba para el galvanizado, un proceso para recubrir metales. Aunque se hubiera usado como batería, el artefacto de Bagdad solo podría producir una pequeña cantidad de energía, alrededor de 1 voltio de electricidad. Por ello, algunos creen que se utilizaba como contenedor para almacenar pergaminos sagrados. En la década de los 30, una pareja tropezó con algo extraño mientras caminaban junto a Red Creek, en Texas. Era un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Alrededor de una década después, su hijo, quien tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto, decidió romper la roca y encontró un martillo sorprendentemente moderno en su interior. Este descubrimiento captó la atención de Carl Baugh, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que rodeaba el martillo data del período Cretácico. Lo consideró como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. Tras algunas investigaciones, los científicos demostraron que la roca no era tan antigua como parecía. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos habían encerrado el martillo moderno. Así que no era una prueba de que los humanos coexistieran con los dinosaurios, como los picapiedra, tal como algunos esperaban. Era solo un caso de un minero que dejó caer su martillo hace siglos y la naturaleza hizo el resto. Un arqueólogo chino supuestamente encontró unas cuevas que parecían servir como cementerio para pequeñas criaturas con grandes cabezas ovaladas.
Junto a estos restos, había arte rupestre que mostraba figuras con cascos redondos, el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectadas por grupos de puntos del tamaño de guisantes. También encontraron más de 700 discos de piedra misteriosos grabados con surcos en espiral. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando estos discos fueron enviados a un profesor chino, quien afirmó que las ranuras eran en realidad caracteres escritos. Según su traducción, los discos relataban la historia de los visitantes Dropa de otro planeta, que habían estrellado su nave espacial en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años y habían intentado convivir con los humanos hasta que fueron perseguidos por los lugareños. Pero no hay evidencia concreta de que nada de esto haya sucedido realmente. La historia se publicó por primera vez en la década de los 60 en un par de artículos, pero todo parecía un poco sospechoso. Ninguna de las personas involucradas, el arqueólogo, el profesor o incluso la universidad para la que supuestamente trabajaban, parece haber dejado rastro alguno en los registros. Y aunque existe un grupo en el Tíbet llamado Dropka, son completamente humanos, no visitantes extraterrestres. Tampoco hay pruebas sólidas de que las piedras Dropa existan realmente. En una parte remota de China, existen unas formaciones extrañas en forma de tubos conocidas como las tubos. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera.
Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta.
Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida, simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido.
Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar. Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo,
Estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas. Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura. Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo. Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén, que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica. Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica.
Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones. Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción. Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después. Pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas. Así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros. Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo. Además, el catión metilo juega un papel muy importante en la formación de moléculas complejas basadas en carbono. Por eso es genial que hayamos descubierto el catión metilo, aunque esté muy lejos. Los científicos de la NASA lo encontraron en un sistema estelar joven. Este sistema se encuentra a unos 1350 años luz de nosotros, en la nebulosa de Orión. La estrella de este sistema, que es más pequeña y un poco más débil que nuestro Sol, está bombardeada por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y calientes cercanas. Podrías pensar que una radiación UV tan fuerte destruiría las moléculas orgánicas complejas, pero el equipo de investigación cree que en realidad podría iniciar la formación de estos compuestos de carbono. Quizás las estrellas más fuertes y sus niveles de radiación superiores realmente funcionen como fuentes de energía para la vida y desencadenen una reacción química que da como resultado compuestos de carbono complejos, como plantas y animales. Parece que al fin encontramos otra pieza del rompecabezas. ¿Has oído hablar sobre la nave espacial Philae y su alocado viaje a un cometa llamado 67P allá por 2014? Se suponía que debía tener un aterrizaje suave, pero todo se volvió un caos cuando partes del dispositivo fallaron en dispararse y Philae rebotó en la superficie como una pelota de goma. Fue como una escena sacada de un dibujo animado. Afortunadamente, Philae logró enviar señales de vuelta a la Tierra confirmando que todavía estaba operativa, pero nadie sabía dónde había terminado.
Fue un misterio durante casi 2 años hasta que nuevas imágenes de una sonda cercana revelaron su incómoda posición. Philae estaba tumbada de costado, con sus patas parecidas a las de una araña en el aire, atrapada en una grieta sombreada en 67P. Y eso no era todo. Los datos de Philae sugerían que había hecho un breve segundo contacto que solo duró 2 minutos y los científicos no tenían idea de dónde ocurrió. Fue como un juego de escondite cósmico. ¡Yujú! Un científico planetario de la Agencia Espacial Europea dijo que Philae les había dejado un último misterio que estaba esperando ser resuelto. La buena noticia es que los científicos pudieron descubrir el segundo sitio de aterrizaje de Philae y aprender más sobre la superficie de 67P. Resulta que cuando la sonda golpeó la superficie, raspó una capa de polvo y escombros de unos 25 centímetros y medio de profundidad en la superficie del cometa, lo que dejó al descubierto el interior helado del cometa. Y hay más. El momento del choque permitió a los científicos calcular cuán blando era el interior del 67P. Al analizar los datos de un magnetómetro dentro de Philae, notaron un pico significativo justo alrededor del momento del segundo aterrizaje. Este duró alrededor de 3 segundos y el equipo concluyó que el interior del cometa era tan blando como nieve recién caída. Imagina eso, un cometa con rocas más esponjosas que la espuma de un capuchino. Ahora que los científicos planetarios tienen una mejor comprensión de las características físicas de un cometa, pueden planificar misiones futuras con mucha más certeza. Y es ahí donde las cosas se vuelven emocionantes. La esperanza para un futuro proyecto llamado Ambition sería retomar por primera vez una muestra almacenada de forma criogénica del interior de un cometa a la Tierra. Puede que Philae no haya tenido el aterrizaje más suave, pero seguro que nos brindó algunas aventuras cósmicas salvajes y extravagantes. Cuando se trata de cometas, probablemente la estrella del espectáculo en el mundo de los cometas es Halley. Como un cometa periódico, visita la Tierra cada 75 años aproximadamente, lo que significa que tienes la oportunidad de verlo 2 veces en tu vida. La última vez que pasó fue en 1986 y no volverá hasta 2061. Este cometa fue nombrado en honor al astrónomo inglés Edmund Halley, quien se dio cuenta de que 3 cometas vistos en 1531, 1607 y 1682 era el mismo objeto que regresaba una y otra vez. Predijo que el cometa volvería en 1758 y fue nombrado en su honor a pesar de que él no estaba vivo para verlo. El cometa Halley fue visto por primera vez en el 239 a.C. y antiguos astrónomos asiáticos, digamos que es un trabalenguas, registraron su paso en sus crónicas. En aquel entonces la gente creía que los cometas eran presagios de gran desastre o cambio, pero ahora sabemos un poco más sobre ellos. En el siglo XIX, el escritor Mark Twain bromeó diciendo que había llegado con el cometa Halley en 1835 y que esperaba partir con él. Murió el día después del acercamiento más cercano del cometa en 1910. Increíble, ¿no? El cometa Hale-Bopp también captó atención en 1997. Este era tan brillante que las personas pudieron verlo a simple vista durante alrededor de 1 año y medio, especialmente en el hemisferio norte. De hecho, era 1000 veces más brillante que el cometa Halley. Incluso las personas en áreas con mucha iluminación, como Chicago, podían echar un vistazo a sus colas azules y blancas. El cometa Hale-Bopp fue descubierto por Alan Hale en Nuevo México y Thomas Bob en Arizona. Ellos solo estaban contemplando el cielo y de repente vieron este objeto borroso cercano que antes no estaba allí. Los astrónomos también estaban emocionados por este evento. Utilizaron telescopios para estudiar el cometa a medida que se acercaba e incluso la NASA utilizó el telescopio espacial Hubble para obtener una mejor vista del asunto. El núcleo de Hale-Bopp era enorme, aproximadamente de 30 a 40 kilómetros de diámetro, y desprendía una gran cantidad de polvo. Hablando de Hale-Bopp, la canción Pop Bob de los hermanos Hanson fue un éxito mundial en ese mismo año, 1997. ¿Existirá alguna conexión? De todos modos, hace 5000 años, otro cometa pasó junto a nuestro Sol y protagonizó un espectáculo para las civilizaciones de toda Eurasia y África del Norte. Lamentablemente, este misterioso visitante no fue registrado en ninguna crónica histórica, pero los científicos tienen métodos ingeniosos para descubrir las cosas. Aquí es donde entra el cometa Atlas, o C 2019Y4, que hizo su aparición en 2020. Tristemente, Atlas llegó a su final cuando se desintegró en una lluvia de fragmentos helados.
Sin embargo, en un nuevo estudio realizado con el telescopio espacial Hubble de la NASA, los astrónomos descubrieron que este era un fragmento del antiguo cometa de hace 5.000 años. Hablando sobre una reunión familiar. Las familias de cometa no son algo inusual, y uno de los ejemplos más famosos es el condenado Shoemaker-Levy 9 que cayó pedazo a pedazo en Júpiter en 1994. Pero Atlas es un poco peculiar. Se desintegró mientras estaba lejos del Sol, lo cual es extraño porque debería haberse desintegrado durante su paso más cercano al Sol. ¿Cómo sobrevivió a su último paso hace 5.000 años? Al observar la desintegración de los fragmentos, los científicos pudieron aprender más sobre cómo se formó el cometa madre, y descubrieron que un fragmento de Atlas se desintegró en cuestión de días, mientras que otro pedazo tardó semanas. Esto sugiere que una parte del núcleo era más fuerte que la otra. Sin embargo, la explicación de por qué se desintegró aún está en el aire. Un juego de palabras intencionado, claro. Podría ser debido a las fuerzas centrífugas, o podría ser debido a los hielos supervolátiles que hicieron estallar la pieza como un fuego artificial. Sin embargo, una cosa es segura. El hermano sobreviviente de Atlas no regresará hasta el siglo 50. Así que hasta entonces tendremos que conformarnos con admirar las otras bellezas del cielo nocturno. Esta próxima historia divertida trata sobre un grupo de astrónomos en la isla de Maui. Una noche estaban simplemente relajándose y observando las estrellas con su sofisticado telescopio cuando de repente detectaron algo extraño. Era un cometa, pero no cualquier cometa. Este se desplazaba súper rápido y tenía una forma realmente rara. Era tan insólito que incluso pensaron que podría ser una nave espacial de fuera de nuestro planeta. Le pusieron el nombre de Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero en hawaiano. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Encontraron una nueva civilización viviendo en el espacio? Bueno, no exactamente, pero lo que hallaron fue bastante interesante. Verás, cuando los cometas pasan por nuestro sistema solar, por lo general se aceleran al salir debido a la gravedad del Sol y al polvo en su superficie. Pero Oumuamua era demasiado pequeño para tener polvo en su superficie, por lo que no tenía el mismo halo resplandeciente que otros cometas. Entonces, ¿qué estaba provocando que este se acelerara? Una posibilidad se debía a un efecto extraño, en el que cuerpos pequeños como los asteroides absorben fotones del Sol y los reemiten en un chorro propulsor. Pero este era demasiado pequeño para explicar la aceleración de Oumuamua. Eso dejó tres posibles explicaciones: propulsión proporcionada por nitrógeno, monóxido de carbono o hidrógeno molecular. ¿Y sabes qué? Una teoría es que Oumuamua era rico en agua, la cual está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Algunos creen que antes de que el cometa ingresara a nuestro sistema solar, el agua se congeló en hielo, en lo que se conoce como estado amorfo. Este tipo de hielo es poroso y está salpicado de bolsillos, al igual que mis jeans. La teoría dice que la radiación cósmica causó que parte del hidrógeno en las moléculas de agua se separara, acumulándose en los poros como combustible en pequeños tanques de combustible. Cuando Oumuamua entró en el sistema solar interno, probablemente se calentó lo suficiente como para que el hielo se convirtiera en su estado cristalino, cerrando esencialmente los bolsillos y forzando la salida del hidrógeno del cometa. Esto podría haber proporcionado el impulso propulsivo que podría explicar la aceleración. Si esta teoría es correcta, no hay vecinos cósmicos, solo una ciencia realmente impresionante. Bueno, aloha, supongo. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho.
Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura, y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlopetri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico, cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina.
Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlopetri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico, ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues se estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final: la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame Tres Ballenas de Roca. ¡Wow! ¡Qué manera de ver Tailandia en el lomo de una ballena de piedra gigante! Mientras se excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017.
Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los geckos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Voynich es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912, ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país, y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total, y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gingin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta.
en Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8,000 guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional. Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado a algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable. Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces, los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje, y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas: gabbro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto, sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas, antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico, o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó y parece ser roca sólida y natural, en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10,000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Quimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos. Son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, 2 ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan, con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo.